Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta jornada me encuentro el agua bastante turbia, pero muy caliente y con ello bastante presencia de vida. No hay termoclina, la temperatura del agua se mantiene igual a diferentes profundidades, así que empiezo realizando acechos en la base de pequeños cabezos y voy tanteando a ver por dónde se mueve el pescado. Y en una de estas primeras bajadas me encuentro una bonita grieta llena de grandes maragotas y pequeños pintos, y en medio de todos ellos un bonito sargo que consigo capturar. Mi idea principal de la jornada es intentar capturar algún pinto grande. Por norma general los grandes pintos suelen mantenerse más profundos, así que voy cogiendo ritmo en la jornada, ya que siempre necesitamos ese pequeño periodo de adaptación cuando iniciamos nuestras jornadas de pesca submarina. Y mientras me voy entreteniendo, viendo la gran cantidad de vida que veo por las diferentes zonas, como es en este caso, que me encuentro una bonita cueva y en ella había una gran cantidad de sargos, aunque decido no disparar y simplemente observarlos, ya que no son muy grandes y aparte con el disparo podemos ahuyentar otras posibles capturas mejores que estén por la zona. Sigo por la misma zona de este pequeño cabezo, en este caso unos metros más adelante mi anterior bajada. Empiezo realizando un acecho, pero ya posteriormente me quedo haciendo una pequeña espera, ya que de repente me encuentro con un gran banco de sargos que, aunque no son muy grandes, tengo un poco más de paciencia y consigo capturar uno de mejor porte. Poco a poco empiezo a pescar más profundo e intento buscar grietas y cuevas donde se refugien grandes pintos. A mí las que me suelen dar muy buen resultado son las grietas que se forman en la base de grandes cabezos. Por norma general, en la mayoría de los cabezos, en su base, en la parte más baja, suelen formarse grandes grietas o cuevas y es muy frecuente encontrarnos a estos peces dentro de ellas, como es en esta bajada, que me encuentro un gran pinto, pero fallo el disparo y pierdo la pieza. La verdad que me dio mucha rabia perder esta gran pieza, era lo que iba buscando, y me encuentro un pinto de muy buen porte. No sé calcularle lo que tendría, pero yo creo que rondaba los 3 kilos, y la verdad que fallé el disparo imperdonable. He tenido una gran oportunidad de coger el primer gran pinto de la jornada y aunque fallase el disparo estoy contento, ya que estoy viendo bastante vida, así que intento no decaerme y sigo insistiendo por diferentes zonas. Voy cambiando de zona sin demasiado éxito hasta que me encuentro una zona muy bonita, algo más profunda, llena de grandes piedras y galerías que se forman entre ellas, otro sitio ideal para poder encontrar grandes pintos, aunque en esta bajada, al llegar al fondo me encuentro con un gran banco de sargos y logro capturar uno de ellos.
Sigo en la misma zona donde capturé el anterior sargo, aunque ya capturé 3 y es más que suficiente. Ahora intento centrarme 100% en la captura de algún gran pinto, así que sigo bajando por la misma zona, esta zona llena de grandes cuevas y galerías que se unen entre ellas y que son zonas idóneas también para intentar localizar estos peces. En esta bajada logro ya, por fin, capturar el primer gran pinto de la jornada. Los pintos de mayor tamaño suelen permanecer más profundos, aunque en esta época del año, cuando calienta el agua, con ciertas condiciones de mar, suelen subir un poco más arriba y puede darse alguna captura a menor profundidad. Pero en invierno, con el agua fría, lo frecuente es encontrarlos más profundos. Cuando buscamos e identificamos zonas buenas para especies concretas, nos pueden pasar cosas como la que me pasó en esta jornada, que después de la anterior captura del pinto, ya en la siguiente bajada logro capturar un pinto de mayor tamaño y con ello finalizar una jornada que empezó mal, pero que finalmente acabó bien. Espero que disfrutarais el vídeo, no olvidéis darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.